Bienvenidos al coloquio número 107, una vez más con el tema de ciberseguridad. Reciban ustedes el cordial saludo del doctor Alfonso López Chao, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como del doctor Víctor Caicedo Bustamante, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, quienes habla Guillermo Ruiz de Vara a cargo de los coloquios desde la UNI. Agradecido nuevamente por la compañía de todos ustedes. Estamos en el mes de octubre, para quienes ejercemos el catolicismo, un mes de especial importancia, el mes morado, el mes del Señor de los Milagros. Pero para todos los que estamos en el mundo de la tecnología, un mes que ha sido dedicado a la concientización en ciberseguridad, una actividad asumida en todos los países del planeta. La importancia de este tema nos ha obligado a darle un espacio especial y convocamos en particular a los educadores de todas las disciplinas a enterarse de esta temática, a compartirla con sus estudiantes y preparar escenarios de ciberprotección lo suficientemente importantes para los tiempos inmediatos. El tema de hoy dará luces sobre las diferencias entre varios conceptos que estamos utilizando hoy en día y también los alcances. El tema es ciberseguridad y seguridad de la información. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos y cuáles son los alcances, a su vez, por un lado, de la ciberseguridad y, de otro lado, de la seguridad de la información? Asistimos a una ruta que compartimos, una ruta que va hacia la quinta revolución industrial, con el propósito de proveer a la comunidad de material, de información, de conocimiento suficiente para llegar a esta quinta revolución industrial adecuadamente preparados. Insistimos en algo sobre lo cual no debemos repetir la historia, llegar tarde a los cambios. La cuarta revolución industrial de la integralidad de la información está terminando y asistimos a cambios profundos en las maneras de producir, sobre todo, para lo cual todos debemos estar entonces debidamente listos para el salto cualitativo y cuantitativo que implica el acceso a la quinta revolución industrial. Estamos ante dos temas complementarios o dos temas que tienen cada uno su propio espacio. Por un lado, el tema de la ciberseguridad y de otro lado, un tema que comprende los distintos aspectos de las tecnologías de la información que dan lugar a la seguridad. Pero ambos espacios exigen diversidad de formas para poder ir preparando las condiciones. Lo que acabamos de publicar en pantalla, lo hemos repetido en los coloquios del mes de octubre. Los educadores de todas las disciplinas y de todos los niveles debemos exigir la formación en sólidas condiciones éticas a los ciudadanos de la quinta revolución industrial. Y teniendo en cuenta las deficiencias de convicciones éticas en las generaciones contemporáneas, tenemos entonces una mayor labor que realizar para alcanzar este tipo de formación. Cuidado, que la inteligencia artificial más la computación cuántica van a dar llaves de mayor dimensión a los que quieran hacer cosas buenas, pero lamentablemente también a quienes quieran hacer cosas malas. La educación básica debe educar profundamente en el respeto a lo ajeno, educación en actitudes, disciplinar convicciones y en el caso de la educación superior,
el trabajo en equipo, compartiendo información, generando nuevos conocimientos, sistematizando experiencias y dando lugar a un tratamiento racional de la información. De manera pues que la escuela básica provea a la educación superior el insumo actitudinal, además del aptitudinal, para que podamos hacer una labor de mayor dimensión en las aulas de la educación superior. La ciberseguridad, vamos revisando ya conceptos, se refiere al activo más importante hoy en día, la protección de la información. Pero a los activos que la soportan también, computadoras, servidores, incluyendo los dispositivos móviles, todas las redes y los datos que se transportan a través de las redes, a través del manejo de amenazas, es la protección contra amenazas que pueden poner en riesgo la información que es procesada, almacenada o transportada en los sistemas de información. Y como ahora todo está interconectado, el acceso a redes de las empresas hoy se puede hacer con mayor facilidad. Antes bastaba tener lo que se llamaba un firewall, eh, una pared de fuego, se le decía a esos sistemas que se habían desarrollado para evitar que desde sectores ajenos a las empresas ingresen a manipular los datos. Pero esto también fue superado porque la especialización en el desarrollo de software malicioso también alcanzó mayor expertise y entonces hoy los malware, los ransomware y en general los hackers son capaces de romper las seguridades. Entonces, la ciberseguridad es un componente en el cual hay permanente actualización, permanente especialización en desarrollar proyectos de ciberprotección. Este es un componente muy específico. Pero cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de todas aquellas medidas o actividades que protegen la información, que protegen los datos componentes de ese activo, pero que estamos hablando también de estrategias de salvataje, por ejemplo, en la eventualidad de un incendio, de alguna situación grave en una infraestructura, ¿estamos preparados para recuperar las computadoras o acaso sabemos qué sale primero, qué se protege primero, qué físico se recupera primero, qué software, qué discos se recuperan primero? ¿Hay planes de evacuación lo suficientemente importantes para salvar los equipos y los datos de una institución? Entonces, esto ya es algo que va más allá del especialista en ciberseguridad. Esto es algo en lo que todos tenemos que estar debidamente comprometidos. Así como se diseñan ahora rutas de evacuación, tienen que también diseñarse planes de protección o recuperación de equipos sensibles o de información sensible. Para esto, previamente, los backups tienen que estar en lugares donde los empleados de una institución los tienen identificados y saben a dónde ir a recuperarlos, a protegerlos de inmediato. Y estoy hablando también de cosas físicas, además de los planes de colocación de datos fuera de la institución, en servidores lejanos, en la nube de repente. Es entonces todo un plan institucional de la seguridad de la información. Pero la información también son documentos, patentes, ideas, conocimientos. No es únicamente la computadora o el software o los discos duros o el rack de discos donde está la información de una empresa. También es la biblioteca de patentes. Entonces, la seguridad de la información va más allá de solamente la protección digital de los datos, que es la labor central de los especialistas en ciberseguridad. Y cuando hablamos de la protección de la biblioteca de patentes, hablamos también de los manuales de funcionamiento, de los directorios de clientes, de los documentos de cuentas de las empresas. Una empresa
tienen que haber más de 2 personas mínimo designadas a recuperar determinados componentes. De manera que si una falla está la otra, y si los dos acuden, enhorabuena. Una empresa puede tener 20 o más o menos núcleos de seguridad que se tienen que proteger. Entonces, tienen en un plan de seguridad de la información estar previsto quiénes van a proteger, recuperar esos materiales. Pero también un plan de seguridad de la información incluye la recuperación del servicio. Veamos, son todas aquellas medidas que reducen riesgos, pero que además permiten evitar amenazas que puedan afectar la confidencialidad, así como la integridad de la información. Y a esto se le debe sumar la disponibilidad de la información que pertenece a una organización y que debe ponerse en servicio inmediatamente después de el problema que haya ocasionado una emergencia. Esto es lo que se llama la recuperación del servicio digital. Porque una empresa, un banco o cualquier tamaño de institución no debe dejar de atender a los usuarios, que muchas veces hoy en día las empresas tienen usuarios remotos y hasta en otros países. Entonces, es todo un plan de contingencias, es toda una maniobra de recuperación y protección, así como de puesta en marcha del servicio nuevamente. Toda aquella información que está en el ámbito de la confidencialidad en una universidad podrían ser los archivos de actas de la actividad académica de la institución, ¿no? En una empresa podrían ser los datos de las facturas y cuentas por cobrar que le van a dar la solvencia a la empresa para salvarse de la tragedia o del colapso que puedan estar enfrentando. La integridad de la información, que implica también otro plan de protección ya de los activos, tanto digitales como físicos, y la disponibilidad de la misma pueden ser seguros, pólizas y también en formato digital en lo que corresponda. Entonces, la seguridad de la información es mucho más amplia. La ciberseguridad es un componente de la seguridad de la información. Y veamos entonces con mayor claridad, detengámonos a revisar esas diferencias que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, la ciberseguridad también se aplica a todos los sistemas interconectados. En realidad es eso, básicamente. Pues la ciberseguridad son todas las redes con las cuales una empresa, una organización comparte información al interior de la organización, entre las diversas áreas y hacia afuera con clientes o proveedores. Entonces, como todo está ahora interconectado, la ciberseguridad se encarga de proteger esas redes, de cautelar que no hayan filtros, que no hayan software maliciosos. Puedo dar el ejemplo de una institución, un proveedor que entregó nuevas aplicaciones y servicios de interoperabilidad a un banco. Y sucede que esta empresa proveedora sufrió un ataque de malware. Esta empresa de inmediato comunicó al cliente banco para testear todo porque pudo haber viajado un malware, parte de ese software malicioso que había invadido a la empresa. Y tuvieron que tomar 72 horas de testeo a profundidad para tomar la precaución que el cliente banco no esté afectado. Eso, por ejemplo, ya es una labor de los especialistas en ciberseguridad. En tanto que en la seguridad de la información son medidas defensivas en general, planes de protección, de contingencias, pero a escala institucional. No es únicamente el experto en ciberseguridad que protege los datos, que protege las redes, que protege
todos los accesos o puertas posibles para evitar software malicioso que ingrese a la institución y protege a clientes y protege a usuarios. Sino que se trata ya, en el caso de la seguridad de la información, los contadores, sus cuentas, sus libros, sus discos duros donde están todos sus reportes de cuentas. Hoy en día hay racks en donde se colocan los discos duros externos. En una eventualidad de incendio en un edificio, no voy a cargar con la computadora, pero puedo retirar el disco duro del rack y ahí está toda la información contable de la empresa. Puedo tenerla también en la nube, puedo tenerla en un servidor externo. Correcto, eso también es parte de las medidas defensivas de seguridad de la información, pero eso no obvia que pueda recuperar el disco del rack y llevarlo conmigo a la hora de evacuar el edificio. O para la Secretaría General de una universidad, ¿cuáles son los elementos físicos que deben cuidar para que en la eventualidad de una dificultad, de una contingencia, cualquiera que sea, alguien esos documentos los lleve, los retire de la zona peligrosa? Todo eso es parte de lo que se llama la seguridad de la información y las medidas defensivas o de protección. En el caso de la ciberseguridad, esta utiliza métodos, técnicas, herramientas, todo proceso innovativo referido al aprovechamiento de las tecnologías. El experto en ciberseguridad tiene que estar permanentemente alerta a todas las novedades maliciosas y a todas las novedades de defensa digital que aparezcan en el mercado. Y así ir actualizando y renovando permanentemente para estar siempre delante de los delincuentes informáticos. El- los expertos de ciberseguridad están permanentemente testeando para identificar amenazas, para evitar que hayan ventanas o puertas, les dicen algunos, de acceso de personas extrañas, externas, que puedan encontrar vulnerabilidades e ingresar a los sistemas de información. O sea, se dedican a prevenir ataques. En el caso de la seguridad de la información, nos estamos refiriendo a un funcionamiento que dependerá de una serie de normas específicas. Acá intervienen también los abogados, que definirán directivas de protección de datos, o las normas ISO, por ejemplo, la 27001, ¿no? de seguridad de la información. Una serie de normas y de herramientas tecnológicas también que permiten garantizar la seguridad para proteger la información. Pero, repito, los manuales, las directivas y manuales que designan al personal que en la eventualidad de algunas circunstancias riesgosas para el edificio, el área, proteger o recuperar o evacuar aquellos elementos que son útiles para que la empresa continúe funcionando. Entonces, ven ustedes las diferencias. En algunos casos hay un límite muy delgado entre una y otra actividad, ciertamente. Pero creo que la diferencia más clara es que la seguridad de la información es a todo nivel institucional y la ciberseguridad es a todos los sistemas interconectados, a todo lo que es datos en redes y en equipos de cómputo, en móviles y en todo aquello que de una u otra manera tenga que ver con el servicio de interconexión en las redes empresariales, incluso los correos electrónicos, ¿no? Ahora bien, vamos a ver en el siguiente slide que ambos conceptos, ¿no? Estos dos aspectos que acabamos de revisar, ciberseguridad y también seguridad de la información, ahora están incluidos en las prácticas ciudadanas. Una ciudad tiene una serie de elementos de seguridad: policía, bomberos, clínicas,
Pero también ahora hay expertos en ciberseguridad que manejan las cámaras, que manejan eh, los equipos de reconocimiento facial, que manejan todo lo que tiene que ver con las redes, su buen uso y su utilidad para la protección ciudadana. Este nuevo elemento es clave: seguridad ciudadana. La ciberseguridad incluye territorio, incluye rutas. La ciberseguridad no es únicamente dentro de un edificio o dentro de una ciudad. Incluye carreteras, incluye territorio en todo su ámbito. Hoy en día existen drones que están protegiendo las redes de oleoductos, las redes eléctricas. Ojo, que por las redes eléctricas también viajan malwares. Ojo, que una red eléctrica también se comporta como una fibra óptica. Ojo, que ya sabemos, en el coloquio de la semana pasada se trató que en las herramientas IoT o de Internet de las Cosas, ahora se ha incluido los componentes de ciberseguridad, porque se filtran también por las redes eléctricas y se pueden generar distorsiones en el comportamiento de los equipos. Entonces, la seguridad ciudadana es el objeto central de toda ciberseguridad y de todo lo que comprende el ámbito de la seguridad de la información. Porque hasta los elementos que se usan en las puertas de las empresas para detectar armas, para detectar elementos que pueden ser nocivos, eso no es un componente de ciberseguridad, eso es un componente de seguridad informacional para la protección de la institución. El reconocimiento facial de las personas que ingresan a una institución puede ser administrado por el personal de ciberseguridad, pero el usuario central es el personal de seguridad genérica del edificio, de la empresa, de la fábrica, del ministerio, ¿no? Entonces, hay límites muy delgados en ocasiones, pero hay funciones específicas para ambos casos, para la seguridad de la información y para la ciberseguridad. Y en ambos casos, el objeto central es seguridad ciudadana. También es el acceso domiciliario, también es la salubridad, la protección ambiental, pero en todos los casos es seguridad ciudadana. Hay una serie de normas vigentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la seguridad de datos personales, que comienza la protección a partir del artículo 2 de la Constitución, de los numerales 4, 5 y 6, la privacidad y la intimidad de los datos de las personas. Ya la Constitución eh, comprende la normatividad fundamental para todo lo que es la seguridad de la información. Y hay un artículo 200, el habeas data, que es la recuperación de datos, ¿no? Así como el habeas corpus es la recuperación del cuerpo de la persona, que pide de repente libertad o que pide que se le proteja contra alguna denuncia eh, que no corresponde. El habeas data permite que el usuario niegue que terceros usen sus datos, o que si fuera una publicación, que ésta sea negada en mérito de la protección que alguien invoca, de la recuperación de su imagen, de su prestigio, pero muy pocos lo usan. El habeas data deberían enseñarlo ya desde tercer año de secundaria y debería de ser un capítulo en todas las facultades, de todas las especialidades, de todas las universidades del país. Pero muy pocas personas saben del empleo del habeas data. En Estados Unidos, los datos personales de las deudas de las personas, nadie los puede divulgar y solamente se tiene acceso vía mandato judicial. Si alguien quiere conocer la vida financiera de X, tiene que recurrir a un juez. Y si el juez ve que el pedido puede ser atendido, le da paso. De lo contrario, no.
En cambio, en nuestro país, en Perú, cualquiera vende los datos de todas las personas. Eso en Europa, en la China, esto está prohibido. Y aquí, a pesar que está el habeas data en el artículo 200 de la Constitución, muy pocas personas protegen sus datos o reclaman la protección de sus datos o la invalidez del comercio de sus datos. Les dejo esto porque esto que ya es seguridad de la información, eso no es ciberseguridad, pero que debería ser parte de la cultura tecnológica de la ciudadanía en general. Tenemos de otro lado, a ver, las leyes de delitos informáticos, la 30096. Esto igual en todos los tecnológicos y en todas las facultades debiera de ser un capítulo de cultura ciudadana, porque el 27% de la población nacional ha tenido algún evento por hackeo, por robo de datos, por phishing. Entonces vean ustedes cómo hay una importante cantidad de ciudadanos que son afectados por los delitos informáticos, pero de esa gente afectada, el 99% no conoce la ley 30096, la ley de delitos informáticos. Si no saben qué hacer, a quién acudir. Y la ley 29733, que es la ley de protección de datos personales. Nuestros datos los tiene cualquier empresa hoy en día. Y nos piden los datos y ellos los usan para enviarnos propaganda o sugerirnos sus productos. Sin embargo, ya se sabe que muchas veces intercambian datos para actividades de comercio. Ustedes reciben llamadas telefónicas de un operador A diciéndoles, dejen el operador B, vengan conmigo. Bueno, ese operador A que los está llamando, ¿cómo es que tiene su teléfono? ¿Cómo es que sabe que ustedes tienen un servicio de telecomunicaciones con el operador B? Y entre todos los operadores de telecomunicaciones hoy en día tienen call centers que están llamando a las personas ofreciéndoles su servicio, una suerte de arrebato de cuentas. ¿Y cómo lo hicieron? Porque nuestros datos personales no están protegidos o no los estamos protegiendo como debe ser. La norma debería ampliarse en el sentido que las empresas que recogen datos de sus clientes están absolutamente prohibidas de comercializarlos. Ya sucedió una experiencia años atrás de un empresario que recibía correspondencia en físico ofreciéndole con propaganda, pero notó que en la etiqueta donde estaba su nombre, el código era exactamente el mismo del banco donde él tenía sus cuentas. Y voy a decir qué banco es porque ese banco ya no existe, además, el Banco de Lima. Les estoy hablando de hace poco más de 24 o 26 años. Y este empresario fue al banco y demandó. En esa época todavía no existía el habeas data, no había ley de protección de datos, pero demandó porque cómo era posible que un tercero use el mismo código del banco para enviarle correspondencia de publicidad. Sea, esto es algo que hoy en día ya tiene una ley, ya tiene la ley de protección de datos personales y es susceptible de ser demandado a aquel que ha comercializado sus datos sin su permiso, está lucrando. Pero esto es parte de la cultura del ciudadano contemporáneo. Bueno, otro tema a tener en cuenta es el tema de la ciberdefensa. Esta ley, la 30999, tiene su reglamento, ahí está a la vista, el decreto supremo 017, miren ustedes, de este año. Es un instrumento normativo muy reciente que da al Ministerio de Defensa y en general a las Fuerzas Armadas la labor de ciberdefensa. Este concepto está orientado a lo que corresponde
la protección de los cielos, de las fronteras y de toda aquella información o data del Servicio Nacional de Defensa. Está la ley, están ya asignadas las autoridades que deben encargarse de este tema. Y de hecho, los servicios de inteligencia utilizan esta ley. ¿Cuántos de los que estamos en la sala la han leído y conocen su ámbito y conocen su alcance? Porque hay aspectos que tienen que ver con los civiles, que utilizan datos, que pueden ser sensibles para la seguridad nacional, por ejemplo, migraciones, ¿no? Bien, entonces, todos los datos que se recopilan tienen que hacerse respetando la privacidad y cumpliendo el Reglamento General de Protección de Datos. Y esto es algo que todo ciudadano debe saber hoy en día. Así como todo ciudadano debe conocer que hay un código penal de procedimientos penales y civiles, hay una serie de normas de las cuales por lo menos debemos tener el concepto. No somos abogados, pero conocemos de qué se trata. Pero en el caso de la protección de datos, debemos conocer un poco más porque la protección de datos está en nuestro bolsillo también, en el móvil. Entonces, como es un instrumento de la vida diaria y como ya sabemos que hay ciberataques, entonces tenemos que estar bien enterados de estas normas y de aquellas recomendaciones útiles para proteger nuestros datos y evitar ser atacados, ser vulnerados, que se comercialicen nuestros datos. Es conveniente, entonces, que el sector educación en general, acá no distingo, hablo de todo lo que sea educación en nuestro país, deben darle mayor información de estas normas a la ciudadanía. Vamos a ver algunos recursos de gestión y protección ciudadana. Ya tenemos una Policía Nacional de Informática, ¿no? Que incluye medidas relacionadas a la seguridad de la información. Me refiero a la División de Investigación de Alta Tecnología. Esta división hoy en día ya tiene equipamiento para localizar, para geolocalizar equipos móviles. Hay un código en los móviles que todos deberíamos de tener anotado. Entonces, cuando se recurre a la policía, ellos tienen cómo geolocalizar al móvil teniendo ese código. Y ellos generalmente lo utilizan cuando están persiguiendo a personas que han sido raptadas o cuando quieren ubicar a algún delincuente cuyo número telefónico ha sido detectado. Pero si un civil, una persona cualquiera, tiene el código del móvil y va a la policía tiene la obligación de atenderle y de ubicar el móvil. He conocido casos donde han ido con la policía hasta la puerta de donde se ha detectado la casa del inmueble donde está el móvil. Y algunos policías dicen no puedo entrar porque no tengo una orden judicial. Eso está mal. Y hay que pedirle al policía que al menos toque la puerta o en todo caso hacer la denuncia inmediata con la ayuda del fiscal y hacer la intervención. Lamentablemente, esta última norma que ha salido, que ahora el fiscal tiene que averiguar si está el abogado del sospechoso, lo cual deteriora la eficiencia de aquellas normas y también de la policía para ingresar a un inmueble en donde se ha detectado que está el equipo móvil. Estas son cosas que se tienen que perfeccionar, pero eso también depende que la ciudadanía esté enterada y sepa exigir sus derechos. Vamos a pasar a ver ahora una serie de nuevos términos. Si ustedes tienen algún término que no se va a citar en los dos slides que continúan, me lo dicen y veremos el alcance de su significado. Lo digo porque en estos momentos hay más de 1000 palabras o frases
referidas a la ciberseguridad y o a la seguridad de la información. Pero empecemos por este, que es el más común, ¿no? El ciberataque, que ya sabemos que es la práctica de los delincuentes, ¿no? Pero tenemos entonces al delincuente que ahora, cuando actúa en las redes sociales, cuando actúa en general en las redes, se le tipifica como ciberdelincuente. Y contra ellos, pues, surge la ciberprotección. Veamos un poco más en detalle estos aspectos. En un ciberataque que acontece en las redes de computadoras, este es un acto que los delincuentes lo utilizan pues para robar, ¿no? Para exponer la data de- del atacado o alterarla. Se dice también desestabilizarla. Ocurre, entran, hackean a una empresa y le mueven los datos, desestabilizan las tablas de las bases de datos, a destruir o a eliminar información, lo hacen, y ahora también extorsionan. No solamente obtienen acceso no autorizado o utilizan un activo, ya se sabe, ya hay casos, extorsionan. Y a cambio de dinero, para recuperarle al atacado sus datos. ¿Ya? Vean ustedes eh, la dimensión de este problema. Y de allí la necesidad que las empresas tengan gerentes de ciberseguridad dedicados a ese tema y operadores de ciberseguridad que estén trabajando a escala de código. La ciberdelincuencia, esta actividad delictiva, generalmente opera en redes de computadores, ¿no? En dispositivos y otros activos de tecnologías de la información de las organizaciones. Esto ya está tipificado. La documentación de los países y de los acuerdos internacionales sobre esta temática usa esta definición. Y en materia de ciberprotección, a ver, esto que nos interesa tanto para protegernos, ¿no? Esto es un enfoque, dice, integrado, holístico, ¿ven? La integralidad de una institución para asegurar los datos, para asegurar los sistemas de información, incluyendo los sistemas de información no digitales. La prevención y la detección avanzadas para recuperar y para que continúe el negocio después de algún ciberataque o después de algún problema cualquiera, inundación, incendio, lo que fuese. Y la gestión proactiva, ¿no? O sea, todo tiene que ser en un plan de prevención y de mirar en un plan de contingencia cuál es el paso inmediato después de un ciberataque o de un atentado cualquiera, respecto de la protección de los datos. Y todo esto en el marco del cumplimiento regulatorio y de la privacidad. Miren ustedes esta definición, qué clara, y su alcance. Esta es una definición que todos debemos de tener en cuenta y quizás incluso puede ser mejorada o personalizada, dependiendo del tipo de institución. Apareció esta palabra, ciberdiplomacia. Un vocablo nuevo, por cierto, ¿no? Bueno, la ciberdefensa. Y también tenemos el ciberejercicio. Vamos a ver cada uno de estos términos y su aplicación. Empecemos con ciberdiplomacia. Hoy los diplomáticos ya tienen estos cursos especializados y ya existen también documentación internacional de tratados sobre la protección de datos en las redes internacionales. Y el ciberdiplomático utiliza recursos y funciones del ámbito de la diplomacia para proteger los intereses nacionales relacionados con el ciberespacio. O sea, el ciberdiplomático es un agente de ciberseguridad de los organismos de ciberdefensa, pero en general de los organismos de cada país en función de la protección de datos
para cada caso. Las redes internacionales de transferencia de fondos, por ejemplo, ¿no? Que tienen que supeditarse a tratados internacionales, por ejemplo. Entonces ahí entra el ciberdiplomático. Y ahora vemos con las guerras, en donde las guerras también ya son digitales, y tenemos casos de unos adolescentes de un país que ingresaron a los sistemas de defensa de otro país. Y estos adolescentes quedó claro que lo hicieron, pues, bueno, vamos a decir, una travesura digital, ¿no? Podemos usar otro término, pero por ahora emplearemos esa frase. Y tuvieron que entrar los diplomáticos, ver los tratados, las policías, la Interpol, y cuando quedó claro que estos adolescentes eran menores de edad, lo que habían hecho, se generaron una serie de documentos complementarios que ahora tienen en cuenta los países para tratar estos temas. Miren ustedes la amplitud del impacto de este tipo de actividad, cómo es que ahora los que ejercen la diplomacia internacional han tenido que incluir este capítulo. Bueno, la ciberdefensa, todo el conjunto de operaciones, activas o pasivas, utilizadas por el Estado para garantizar la seguridad y el uso adecuado del ámbito digital de un país. Un país usa hoy en día datos que operan a lo largo y ancho del todo el territorio nacional, pero que hay muchos casos que tienen que ser cautelados por razones de defensa nacional. Entonces ya hay normas al respecto, todos los países ya lo están haciendo, y en todas las comunicaciones existen códigos para validar actividades sospechosas. Bueno, y por esa razón apareció el ciberejercicio, que son simulaciones. En Perú, este año ya se han dado 2 simulaciones, en las cuales han participado ministerios y municipalidades. Pero las empresas privadas también hacen simulaciones, pero todavía no es algo generalizado al 100%. Diría que las empresas peruanas, un 10% de las empresas peruanas hacen simulaciones. Es muy poco. Y en el caso de las municipalidades, a veces participan renuentemente. Hay que jalarle las orejas a los alcaldes y entender que este es algo en lo cual estamos obligados todos a participar. Es una simulación diseñada para evaluar la preparación de una institución, de una organización, frente a un ciberataque o frente a cualquier tipo de eventualidad que incluirá la protección de los recursos informáticos. Eso es un ciberejercicio. Y ese tipo de simulaciones se recomienda que se repitan, que así como hay simulaciones para evacuar edificios en el supuesto de incendios, en el supuesto de un incendio debe incluirse la protección de los recursos informáticos, esencialmente de aquellos datos que garanticen la continuidad del servicio o de las operaciones de la empresa o del ministerio o de lo que fuera, a pesar del incendio. Bueno, hasta acá los términos y este capítulo de diferencias y semejanzas. No hemos acabado. Vamos a continuar en unos slides más adelante. Más ahora vamos a colocar una propaganda del Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. El desarrollo de la sociedad digital obliga a que la educación modifique también el modelo de cómo hacemos las cosas en las aulas, en general la gestión académica. Y para eso necesitamos que los educadores se involucren. Es urgente que ellos colaboren con el proceso de transformación digital, sobre todo a portas de la transformación cuántica que se avecina. Señores profesores del país, están invitados a especializarse en el empleo de la tecnología digital en la gestión educativa. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Muy bien, decirles que este Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa es en 2 semestres.
De manera que los 6 cursos han sido diseñados para que en su contenido se trabajen dos aspectos. Uno de ellos tiene que ver con que el participante identifique la disponibilidad de la tecnología digital disponible, ¿no? O sea, lo que existe, lo que tenemos, herramientas de inteligencia artificial, herramientas de todo tipo que puedan servirle para dar soporte al proceso educativo. Pero después de la identificación, ya utilizarla. No solo evaluarla y ejercitarla, sino darle aplicabilidad para que la tecnología digital, en efecto, sirva en la institución educativa, sea universidad o colegio, para dar soporte al proceso educativo, ¿no? Entonces, al término, el participante opta el diplomado en tecnología digital y gestión educativa. Estos dos aspectos, por un lado, la tecnología digital, que se refiere además a equipamiento, aplicaciones y a conectividad. Esta es la parte tecnológica. Pero en la parte de la gestión educativa, al desarrollo de modelos asistidos por la tecnología digital, los procesos asistidos por la tecnología digital, incluyendo la analítica predictiva, que es el nuevo subproceso del cual nos haremos responsables los educadores, y los logros medidos de manera que le podamos decir al país en qué servirá la promoción que egresa. Este capítulo de modelos, procesos y logros, que es gestión educativa, hoy en día se puede hacer dinámicamente, eficientemente y en el ámbito incluso predictivo en función del producto educativo, gracias a la tecnología digital. Con un conjunto de docentes, todos ellos con una importante trayectoria y especialización en educación digital, incluyendo regulación, para lo cual contamos con el doctor Julio Núñez Ponce, un reputado abogado, doctor en ciencia de datos, para que los participantes en este diplomado lleven información suficiente para que incluso en sus instituciones puedan instalar un oficial de ciberseguridad, como lo manda la ley en nuestro país. Bien, quede claro que este nuevo componente de la seguridad ciudadana llamado ciberseguridad requiere que los educadores desarrollemos la personalidad del ciudadano para que este concepto sea adquirido por ellos y le den la relevancia que corresponde. Y esto incluye la formación de un individuo capaz de convivir en armonía con otros individuos. Esto no es nuevo, esto lo decimos hace siglos, pero ahora esto tiene mayor relevancia en el ámbito de la seguridad, de la ciberseguridad. Entonces, repetimos, es que en este slide, esta mención corresponde a los educadores lograr un producto educativo con sólida formación ética y razonamiento estructurado en un alto nivel de maduración. Repito, con la computación cuántica, con la inteligencia artificial, nos exponemos a escenarios en donde quienes tienen conductas inadecuadas van a tener mayores herramientas para operar delictivamente. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que evitarlo y los educadores tenemos que buscar que nuestros estudiantes alcancen un alto nivel de maduración, de respeto por el prójimo, respeto por lo ajeno. Vean ustedes cómo es que la educación tiene ahora roles de mayor exigencia. La exigencia ha existido siempre, pero ahora se ha incrementado. Quiero compartir con ustedes este glosario. Este documento se les va a alcanzar a todos quienes están en la sala. Solamente llenen, por favor, el formato que está en el chat, que ya debe estar en el chat, el formato de asistencia. Quiero decirles que se trata de un maravilloso documento de 82 páginas. Se trata de un documento elaborado en España. Es un documento que se ha convertido en una suerte de vademecum de la ciberseguridad. Me atrevería a decir, por supuesto, entre comillas, que el que lee este libro
ya está casi convertido en un experto en ciberseguridad. Este glosario de términos de ciberseguridad, que felicito al gobierno de España por su publicación, es extraordinariamente útil. Recomiendo su lectura, recomiendo su uso, recomiendo que en la biblioteca de todas las instituciones educativas en formato digital sea compartido y que todos los educadores del país lo tengan. Lo vamos a compartir. Ya es de ustedes. Repito, solamente por favor llenen en el chat el, eh, la ficha de asistencia para su certificado de participación y para que reciban el PowerPoint y este glosario. Además, ahí está la dirección. Ahí dejo los datos de la fuente. El gobierno de España, la vicepresidencia segunda del gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, encargó a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial la elaboración de este documento que es distribuido por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España. Felicito al gobierno de España. Es un documento maravilloso. Lo tengo, lo voy a compartir con ustedes. Ahí está la dirección digital, pero igual lo van a recibir. Pero si ustedes pueden compartir esta dirección digital con sus colegas, háganlo. Se los vamos a agradecer. Bien, veamos qué continúa el- el- la nota que siempre incluimos de desarrollo institucional para que la tengan en cuenta en las instituciones. Vamos a repetir esto. Lo hemos repetido todo octubre en las ocasiones de los coloquios, capacitar a los docentes en la educación en actitudes, en equilibrio con las aptitudes. Esa es una función de los educadores desde la educación inicial, que debe prolongarse durante toda la vida del escolar y que debe ampliarse en la vida de la educación superior. Y esto, proveer a los docentes, a los estudiantes, a los padres de familia y a la ciudadanía en general de información clasificada sobre seguridad digital. Debemos de convertirnos en una suerte de agentes protectores en materia de seguridad digital. Creo que es la nueva función de los educadores hoy en día. Comentar que el programa del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Ingeniería continúa, se seguirá ampliando rumbo a los 150 años que celebraremos en julio del 2026. 150 años de servicio a la comunidad nacional. Este programa incluye becas, incluye asistencia técnica, incluye promoción tecnológica. Los coloquios desde la UNI son promoción tecnológica. Ofrecemos una serie de componentes en el marco de este programa de los cuales ustedes ya se están beneficiando. Uno de ellos es este, el cursillo de herramientas digitales y estrategias para la enseñanza. Lo recomiendo. 24 horas cronológicas. Si alguien de ustedes quiere seguir el diplomado de tecnología digital y gestión educativa, les recomiendo este cursillo a modo introductorio, que además está con media beca. Ahí están los temas, desde educación digital, de la cuarta a la quinta revolución industrial, el uso del chat GPT, de la analítica y matematización del pensamiento, bases neuropsicopedagógicas para la educación digital, la inteligencia artificial, la gamificación, la robótica, estrategias metodológicas. Muy recomendable. El 4 de noviembre arrancamos un nuevo cursillo. Pueden pasar la voz. Para tener la media beca, la única condición es que el participante tiene que ser presentado por la institución en la cual labora. El cursillo cuesta 90 soles. La media beca 45 soles, como ustedes comprenderán, ya es un servicio de la UNI en el programa de aceleramiento de la transformación digital. Una política académica asumida por la universidad abriendo las puertas hacia la ciudadanía. Esos son los teléfonos, pueden comunicarse con cualquiera de esos números y enviar la carta de presentación y automáticamente tienen media beca.
y la maestría en Gobierno y Gestión de la Seguridad Digital, que la recomiendo, aun cuando ya las fechas están sobrepasadas. Esta maestría arranca ya el 8 de noviembre. Muy recomendable. Y aun cuando quien habla ya tiene una maestría, creo que esto, yo no tengo una maestría en ciberseguridad, la mía es en Ingeniería de Sistemas, Convención en Gestión de Proyectos, pero creo que voy a estar acá. Voy a estar en esta maestría, un capítulo de suma importancia en la especialización de los profesionales, porque se necesitan cientos de gerentes de ciberseguridad en el país. Si alguien quiere más información, por favor, comuníquense con Liliana Carranza al 979-038-521. Bien, estamos llegando al final de la jornada del día de hoy, del coloquio Ciberseguridad y Seguridad de la Información, Diferencias y Alcances. Eh, Ahí están los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. Si alguien quiere información del diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa, me toca agradecerles nuevamente. Acá están los correos, los teléfonos para el diplomado indicado. Voy a dejar de compartir para entrar en diálogo con ustedes y porque además veo que hay varias anotaciones en el chat. Entonces, vamos a verlas y ver, dar respuesta en la medida de lo posible. El link de asistencia. Gracias, ingeniera Dueñas. Ella siempre colaborando con nosotros desde la mesa de control. Ahí está ya el enlace para la asistencia. Gestión de ciberseguridad, sí, sí, un paraguas, sí, sí. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos unos instantes más todavía para compartir con ustedes. Estoy copiando el enlace que nos ha enviado la ingeniera Dueña. Lo acabo de repetir. Allí lo tienen para poder alcanzarles este glosario del gobierno de España relacionado a la ciberseguridad y al certificado correspondiente de asistencia. Bien. Como es costumbre, en cada coloquio, al final, les pedimos que enciendan las cámaras por unos segundos y el pantallazo eh, se va a copiar en el PPT. La dirección del libro, para que quien quiera bajarlo o compartirlo, está en el PPT. Ahí lo pueden ustedes encontrar y, y bájenlo. Si alguien no lo puede hacer, basta con que lo pida, se lo vamos a enviar. El archivo ya, el enlace y el archivo completo, si fuera el caso. Bueno, a ver, en 3 segundos para tomar el pantallazo. 3, a ver, a Choque Taipe, por favor, si pudiera encender su cámara. Alexandro, Walter, Yolanda, Adolfo, Palomino, les agradecería el encendido de sus cámaras por unos segundos. Gracias, Angelina. ¿Alguien más? Voy a contar 3 segundos. 2, 1, tengo el pantallazo. Este pantallazo se incluye en el PPT. La asistencia está en el chat, por favor. A ver. Sí, ahí está. De todos modos, la repito. Ahí está nuevamente. A ver, un momentito. No, envió el pantallazo que acabo de tomar. Les voy a pedir, por favor, que vuelvan a encender sus pantallas. Un instante, por favor, porque al haber copiado el enlace, he perdido la pantalla. Un instante. Muchas gracias. A ver, 3, 2, 1. Lo tengo, muy amables. Gracias. La próxima semana, el coloquio será sobre los laboratorios de innovación en seguridad digital. Acompáñenos. Pasen la voz a las amistades. Muchas gracias nuevamente. Un nuevo jueves de los coloquios desde la UNI, con el cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Alfonso López Chao, y del director de la escuela de posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante, quienes habla Guillermo Ruiz. Muchas gracias por su tiempo y su asistencia. Hasta el próximo jueves.